Hola a todos y todas, vamos a comenzar con esta primera clase que se titula Salud Familiar, ¿cierto? Mi nombre es Lorena Iglesias y ya nos conocemos. Vamos a ver los contenidos que va a ser el modelo de salud integral, familiar y comunitario. Vamos a ver algo del enfoque de la red de atención en salud pública. Vamos a ver específicamente los centros de salud familiar, todo brevemente, ¿cierto? Y vamos a ver algunas de estos herramientas o dentro de la promoción de salud, como son las guías anticipatorias. Toda clase de salud familiar va a comenzar con la Declaración de Alma-Ata de 1978, donde vamos a reconocer, ¿cierto?, la promoción de salud y la atención primaria como una parte importante de todos los componentes de salud, ¿ya? Entonces, la importancia de la atención primaria en la salud como la mejor estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos. De esta manera, también entendemos como este enfoque que va a ser preventivo dentro de la atención primaria y que va a abarcar a la mayor cantidad de población, siendo la atención secundaria y la atención terciaria con un menor aporte de cobertura, ¿cierto? Sobre todo porque la atención terciaria depende de el número de camas, ¿cierto? Y la atención secundaria ya va con más especialistas. El modelo de atención con enfoque familiar en la atención primaria de salud comenzó a aplicarse en forma sistemática a partir de la creación de los centros de salud familiar, los conocidos como CEFAM, ¿cierto? En 1997. Hoy en día la mayoría de los centros que existen son CEFAM, existen muy pocos consultorios, que era la forma antigua de cómo se llamaban estos centros de atención primaria. Eso más que nada tiene que ver con un poco de la acreditación para ser un centro de salud familiar y que tiene que ver con la infraestructura. Pero a pesar de que existen todavía consultorios, tienen este mismo enfoque familiar de atención, más allá de que por infraestructura no puedan acreditarse como centros de salud familiar. ¿Y qué realiza este gran cambio? ¿Qué sustenta este cambio en este enfoque de la atención? Lo sustenta el cambio en el modelo de atención en salud, que va a ir de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial. Antes vimos en el módulo 1 en qué consistía este modelo biomédico y cuál era el modelo biopsicosocial que nos rige actualmente, ¿cierto? Y que el modelo de salud integral familiar y comunitario va a tener dentro del modelo biopsicosocial tres aspectos fundamentales. Uno es la integridad física y mental de la persona, porque recuerden que vamos a entender el proceso de salud-enfermedad como eso, como un proceso, y vamos a entender también a la persona como un todo y no como una patología, que es como se planteaba en el modelo biomédico, que había mucha subespecialización porque se trataba precisamente la dolencia o la patología sin atacar a la persona en el término positivo. También vamos a tener un enfoque de promoción de la salud y eso es muy importante porque lo que queremos más que las personas mejoren su patología, lo que queremos dentro de la atención primaria o de este modelo de salud integral, familiar y comunitario, lo que queremos es que las personas se mantengan sanas, ¿sí? O mantengan sus patologías controladas y no recaigan en el nivel terciario de salud o secundario, sino que dentro de este nivel primario lo que vamos a hacer es promocionar el buen estado de salud para que las personas no se enfermen, ¿sí? Y por último, también tenemos que este enfoque va a ser con atención familiar y comunitario. Recuerden que cada centro de salud va a tener un territorio asociado. Este territorio al cual pertenecen los centros de salud familiar corresponden a una comunidad o dentro de él a comunidades y cada uno de ellos entonces vamos a encontrar como unidad la familia. Antes en el modelo biomédico nosotros nos basábamos en el individuo y ahora actualmente en el modelo biopsicosocial entendemos como la unidad de atención, la familia, ¿ya? Porque vamos a ver que los factores familiares están muy influenciados por también
las condiciones de salud que pueda tener un individuo. ¿Qué otra cosa nos dice este modelo? Este modelo se sustenta en un sistema de salud basado en la atención primaria de salud, orientada al trabajo con los equipos de salud. Cada centro, y ustedes lo saben porque trabajan en uno, va a tener un equipo de cabecera donde cada una de las unidades de este centro que está asociado a un territorio va a tener este equipo de diferentes profesionales que van a trabajar con las familias y con los individuos que son parte de su comunidad. Este modelo tiene tres principios fundamentales. El primero es la atención centrada en el usuario, el segundo es la integralidad de la atención y el tercero es la continuidad del cuidado. Entonces, dentro del primer principio, que es la atención centrada en el usuario, vamos a considerar las necesidades y expectativas de las personas y sus familias desde su particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un modelo de relación entre el equipo de salud, las personas, sus familias y las comunidades. Por eso también tenemos que recordar que los equipos de salud son menos estables dentro de los centros y estas personas que nosotros atendemos van a corresponder a una familia y el archivo también de las fichas debe ser con un enfoque familiar para poder conocer mejor a cada una de estas personas que correspondan a nuestra unidad de atención, ¿ya? El siguiente principio es la integralidad de la atención. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los niveles de prevención y a la comprensión multidimensional de los problemas de las personas. O sea, los problemas de las personas están basados en diferentes aristas, son multidimensionales y por lo tanto deben atacarse de la misma forma. Y nuevamente entonces tener este enfoque para que la atención sea integral, que tiene que ver con la promoción, la prevención, la curación, la rehabilitación y los cuidados paliativos, ¿ya? Como tercer principio, entonces, tenemos la continuidad del cuidado, que va a corresponder al grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. O sea, si nosotros tenemos una persona que, no sé, tiene dolores de cabeza constantes y entonces solo le recetamos un paracetamol y después ya no la vemos más, eso no implica una continuidad del cuidado. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la causa de ese dolor de cabeza y no simplemente con un medicamento curarlo, porque ahí estaríamos cayendo en el modelo biomédico, ¿cierto? Y de esa forma establecer cómo vamos a tener un plan de atención con esa persona. Si esta persona, por ejemplo, el mayor ejemplo que ustedes pueden ver dentro de la atención es los distintos programas que tienen, y ahí en un programa de salud cardiovascular, ustedes tienen una continuidad en el cuidado para establecer el tratamiento de ese individuo y su adherencia, ¿ya? Ese es el tercer principio. Vamos entonces a los enfoques. ¿Cuáles son los enfoques en esta red de atención en salud? Que no solo va a ser de la atención primaria, sino que la atención primaria es parte de la red de atención. Como dijimos antes, teníamos la secundaria y la terciaria. Pero, ¿cuáles son los enfoques? Va a ser un enfoque de equidad en salud. Y eso va a ir en todas las políticas que tengan que ver con salud, que es a la población inmigrante, a la equidad de género, a los pueblos indígenas e interculturalidad, donde nosotros tenemos que respetar, ¿cierto?, estas diferentes posturas, por ejemplo, y además de respetarlas, obviamente, integrarlas dentro del sistema de salud y tratar a todas las personas por igual, porque tenemos un enfoque de equidad. Otro enfoque muy importante y que se ha dado énfasis en el último tiempo es el enfoque, ¿cierto?, de los derechos y deberes de los usuarios, ¿ya? Los derechos de los ciudadanos, ¿cierto?, en relación a su acceso a la atención en salud, al ejercicio de estos derechos que van a asegurar la autonomía de las personas respecto a su salud y generalmente deben ser públicos. Esta infografía que yo les puse acá está en muchos lugares, ¿cierto? Y hay que tener un enfoque de protección social, ¿ya? Eso va a ser muy importante y no va a ser solo a nivel de atención primaria, como les digo, sino que a nivel de toda la atención en salud, pero como el foco es la atención primaria, tenemos que destacar.
Y por último, un enfoque también que no se puede dejar de lado y que se debe trabajar en todos los aspectos, que también lo vimos un poco, hablamos en el módulo anterior, es el enfoque de los determinantes sociales de la salud, ¿ya? O sea, nosotros cuando estamos dentro de las recomendaciones que podemos dar en el box o de atenciones que pueden ser grupales y hablamos sobre los determinantes intermedios, como alguna conducta o que puede estar causando un problema de la salud, tenemos que considerar que existen determinantes estructurales de la desigualdad en la salud, ¿ya? Como la clase social, como el género, como la edad, como la etnia, como el territorio, y también las políticas de Estado que van a hacer que esas diferentes estructuras sociales se mantengan dentro de diferentes poderes y eso establezca mayor desigualdad. Entonces debemos considerarlo porque es parte de nosotros y no se pueden hacer las mismas exigencias o las mismas recomendaciones dentro de una clase social y otra, por ejemplo, por el acceso al dinero que pueda existir, o también debemos tener un enfoque de género cuando hacemos esto, si es que en la patología que estamos hablando hay mayor probabilidad de que hombres caigan en esa patología o mujeres, ¿ya? Y otro enfoque que se ve muy claramente a través de los programas de salud dentro de la atención primaria son el enfoque de curso de vida, ¿ya? Donde nosotros vamos a ir viendo desde la gestación hasta la adultez, a las personas mayores, vamos a ir viendo cómo se evoluciona y cómo los programas van haciendo tingentes en prestaciones de salud según cada uno de estos pasos o niveles dentro de nuestra vida, ¿ya? Por eso también en la niñez tenemos los controles sanos, tenemos el enfoque de vacunación, etcétera, y así vamos viendo según las patologías o las morbilidades más prevalentes cómo se va gestando este enfoque, ¿ya? Y entonces vamos a pasar un poco acá a los centros de salud familiar. Ya hablamos del cambio en el modelo de atención en salud, vimos que se cambia este modelo biomédico al modelo biopsicosocial, que se va a considerar, ¿cierto?, estos diferentes enfoques que vimos, de inclusión, de equidad, de los determinantes sociales, de los diferentes también cursos de vida, ¿cierto? Y vamos a ver que existe un cambio, como yo les decía, de la infraestructura del centro de salud y que eso implica también un cambio en la organización. Esto que existan los equipos de cabecera, que exista una oficina de reclamos, que exista un jefe de sector, que cada sector tenga sus propios administrativos, por ejemplo, todo ese cambio en la organización va a hacer que un centro de salud familiar sea un centro de salud familiar. Y vamos a tener una relación, como yo les decía, continua entre el equipo de salud y su familia, eh, y el individuo es atendido en su salud y la enfermedad como un ser integral en el contexto familiar, laboral y social, ¿ya? El equipo adquiere destrezas para incorporar a la familia como una unidad de atención, que ya lo conversamos, y el enfoque, recuerden siempre, la atención primaria y la promoción de la salud. Y dentro de ese enfoque de promoción de la salud hay algunos elementos de promoción que son parte de un CEFAM y que deben estar presentes porque también son parte de la acreditación para poder ser un centro de salud familiar. Y entre eso están las guías anticipatorias, que quizás ustedes las han visto o no, pero las vamos a repasar de forma muy rapidita, que es la orientación anticipatoria, como lo dice la palabra, sobre comportamientos normales en ciertas etapas del desarrollo, pero que no son vividos así como por la familia, sino que son vividos como crisis, ¿ya? Para estimular los cambios en el comportamiento, para mejorar la adhesión al tratamiento, modificar los riesgos de enfermar y morir. Por eso es un elemento de promoción. Esta guía anticipatoria consiste en consejos, en indicaciones, en ideas que se pueden entregar a un individuo, a una pareja o a una familia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar o comprender mejor los eventos que pueden suceder a lo largo de la vida, ya sea individual o familiarmente. También se estimulan los cambios de comportamiento, mejorar a la adhesión de algún tratamiento y estimular los factores protectores, ¿ya? Una guía anticipatoria, entonces,
como vimos antes, puede ser a través del ciclo individual o el ciclo familiar. Cuando hablamos del ciclo individual, podemos ver que van a haber diferentes etapas, como la etapa de la lactancia, de la niñez temprana, de la edad del juego, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. ¿Ya? Y dentro de la etapa familiar tenemos la etapa de formación de una familia, tenemos la etapa de expansión, que es cuando la familia va teniendo hijos, tenemos la etapa de contracción, que es cuando los hijos se van yendo de la casa, y luego la etapa de disolución, cuando muere algún miembro de la familia. ¿Ya? Estas diferentes etapas pueden generar crisis, ya sea de tipo normativas o crisis no normativas, ¿ya? Y eso es lo que ustedes pueden revisar en una lectura, pero para forma muy sencilla, las crisis normativas son crisis esperables, crisis que van a pasar porque son parte de la vida. Y las crisis no normativas son crisis que en realidad no son esperables, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, accidentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Es que las guías anticipatorias se basan en crisis normativas, ¿ya? Crisis esperables, cosas que nosotros podemos anticipar. Entonces, cuando nosotros vemos una guía anticipatoria, vamos a estar pensando en que esta guía o va a ir precisamente a una etapa de nivel individual o a una etapa de nivel familiar. Y de esa forma se va a caracterizar por un promedio esperable de crisis familiares, que es básicamente una crisis tradicional, como yo les decía, algo esperable. ¿Y cuál es un clásico de las guías anticipatorias? Por ejemplo, esta que está acá, que es una guía anticipatoria de España, que dice: ¿qué pasa a mi cuerpo? El libro para muchachas. O sea, todas las mujeres vamos a llegar a la edad de la adolescencia y vamos a tener cambios en nuestro cuerpo, como uno de los grandes cambios es la menarquia, la llegada de la menarquia y el desarrollo del cuerpo. Y eso nosotros puede ser que para una niña sea una crisis si no sabe qué va a pasar, si no sabe qué esperar. Entonces este libro o esta guía anticipatoria, que es un librillo, ayuda bastante a que esa persona esté preparada para ese proceso y entienda que es un proceso normal. Otra guía anticipatoria clásica que está acá es, por ejemplo, esta que también es un modo librillo, que dice nutrición y menopausia, y trata de los alimentos que pueden mejorar y que están dentro de este periodo de la menopausia, también que le sucede a las mujeres con la menopausia, que también es un proceso esperable, que también puede ser crisis, porque los procesos hormonales son complejos, pero si yo ya sé qué esperar, más o menos sé lo que está dentro de la normalidad, y eso hace que la crisis sea menos profunda. ¿Ya? Eso les quería contar en esta clase. Les pido que revisen las lecturas asociadas para que quede más claro, y cualquier duda estoy atenta al foro. Muchas gracias.